Hola amigos de Logonáutica, aquí estamos nuevamente para hablar de filosofía y en esta ocasión me acompaña Miguel Ángel García, yo soy Linda Aro. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la Grecia antigua, que es Sócrates, y por supuesto, para hablar de Sócrates también hay que mencionar a los sofistas. Hola Miguel Ángel. Hola Linda, y efectivamente el hecho de hablar de sofistas y de Sócrates es hablar de un cambio en el enfoque, en la línea, en el desarrollo del pensamiento humano, porque si bien si revisamos esa fina línea de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento humano, pues sin introducirnos en los conceptos prístinos de los filósofos naturalistas, pues existe cierta lógica. Lo que primero empezó el hombre fue a partir de esa ausencia de la conciencia del ser o del pensamiento abstracto, que finalmente es consecuencia de un desarrollo propiamente de cualquier cosa, es decir, de lo sencillo a lo complejo. El hombre primeramente empezó a divinizar todo. Lo que más le daba miedo era el trueno, era el relámpago, por eso era Zeus. Pero después empezó a decir, bueno, posiblemente no haya un Zeus, a lo mejor es el agua, a lo mejor es el éter, a lo mejor es el aire, a lo mejor, etcétera. Vienen los filósofos naturalistas. Y a partir del naturalismo, que era ese arjé, decían, el principio de las cosas va a ser el agua, va a ser el aire. Después de ello, en un siguiente escaño, en un siguiente escalón, pues viene este preciso momento, ¿no? Que va a ser el tema en el cual los sofistas empiezan a entrar en escena. Y bueno, después viene el antídoto, que va a ser Sócrates, y no se diga después Platón y Aristóteles, para lo cual obviamente tendríamos que esperar pues fácil unos 150 o 200 años. Y bueno, si dice 150 o 200 años, pues hay que ponernos en contexto. Estamos en el siglo V antes de Cristo, el siglo de oro de la Grecia clásica, el siglo de Pericles, el momento en el que se está construyendo el Partenón, el momento en que la tragedia, el teatro, está llegando también a su momento de esplendor y por supuesto también la democracia. Y que esto pues viene a colación porque Sócrates va a ser un personaje que se va a tener que involucrar en guerras en las que se entabla Atenas contra los espartanos, que están luchando por defender la democracia contra la oligarquía espartana. Y bueno, en este contexto, en la democracia ya es importante quién domina mejor los discursos en la asamblea y quién quiere tener más votos, por decirlo de alguna manera, para expresarse mejor. Y esto es lo que va a hacer que surja el grupo de los llamados sofistas, que van a enseñar retórica, el arte de hablar bien, a todos aquellos jóvenes de buenas familias que quisieran postularse. Principalmente eran sus posibles alumnos y pues esto es lo que les va a dar espacio en un Atenas donde ellos son normalmente extranjeros y donde van a tener una rivalidad principalmente con Sócrates, que su búsqueda es muy diferente. Y es que aquí la forma es importante. Cuando nosotros hablamos en la actualidad de la retórica, del uso de la palabra, del bien hablar, del bien decir, en la actualidad se contempla o se considera una virtud y no digo que no lo sea. Sin embargo, en aquel entonces, cuando la democracia empieza a surgir, empiezan los primeros destellos de esta forma de hacer política, más allá de la autocracia, de la oligarquía, la palabra es muy importante. Y uno puede decir, pues qué mejor que hablar bien. Sí, el problema es que aquí estamos tocando dos elementos, que es la forma y el fondo. Y cuando hablamos de los sofistas se dieron cuenta que ahora existía la posibilidad, existía el medio para poder expresarse. Y entonces la forma empezó a sustituir el fondo. Y cuando decimos que la forma sustituye al fondo, estamos hablando que lo más importante, como mencionas, Linda, es que la retórica, el uso de la palabra, el uso virtuoso de la palabra, la expresión y desarrollo técnico del medio va a sustituir a la forma. Y esto es lo que es un sofista. ¿Por qué? Porque yo, si tengo esa virtud, esa técnica del uso del lenguaje,
entonces voy a poder manipular, y aquí es la parte más interesante, voy a poder manipular la verdad, porque entonces la verdad es lo que menos me va a interesar. Lo que me va a interesar es la verosimilitud, es decir, aquello que pueda tener una apariencia de verdad. Una apariencia convincente. Convincente, porque finalmente las palabras, si tengo esa capacidad de combinarlas, de usarlas, de presentarlas, va a hacerse una herramienta importante con la cual voy a poder tener ciertos beneficios, desde beneficios económicos hasta beneficios políticos. Y entonces es cuando empieza a tener ciertos sesgos, ciertas lagunas, este movimiento, este concepto, esta idea de democracia que en sus orígenes pues, fue tan pura. Bueno, y hoy a lo mejor ensalzamos la democracia y ya con los griegos pues funcionó, pero es que era para muy pocos ciudadanos. De hecho, eran muy pocos los ciudadanos, solo ellos tenían derecho a la democracia. No voy a entrar en detalles, simplemente eran muy poquitos los que se beneficiaban, pero también aquí ya se empieza a ver el efecto de la demagogia, por un lado, porque va a empezar a convencer, aquel que convenza es el que empieza a adquirir puestos públicos. ¿Y por qué importan los puestos públicos? Pues porque ahora les van a empezar a pagar, cosa que antes era obligación de los ciudadanos, con su propio bolsillo tenían que solventar los gastos, y entonces ahora es un cargo público del cual te beneficias económicamente. Por otra parte, pues los sofistas van a enseñar a convencer de cualquier tema. Primero te pueden convencer de un tema y luego te pueden convencer de lo contrario, y a sus discípulos les enseñaban esto. Sin embargo, ahí nos hace llegar al punto que en el que ellos caen, que es el relativismo moral. Ellos no están buscando actuar correcto, esto no importa, esto le va a importar a Sócrates, pero a ellos las cosas van a ser relativas. ¿Y por qué son relativas? Porque ellos viajan a muchos lugares, y en el momento en que ellos viajan, lo que funciona en Atenas a lo mejor no funciona en Samos, o no funciona en Delfos, o no funciona en otro lugar, y entonces pues para ellos las cosas son relativas, las leyes son relativas, y por lo tanto pues la moral también va a ser relativa. Sin embargo, aquí estás tomando un enfoque pues muy determinante en la historia, porque finalmente lo que podemos saber de los sofistas lo podemos saber a la luz de Aristóteles, a la luz de Aristófanes, a la luz de Jenofonte, a la luz de Platón, que es como conocemos la filosofía o la sofística, ¿no? de estos grandes retóricos. Y que finalmente eran sus rivales y no van a hablar bien de los sofistas, Exactamente, ¿no? pero a lo que vamos es que no hay un texto propiamente, existen pedazos, existen retazos de escritos de todos ellos. Lo que tú acabas de mencionar y hasta este momento, los minutos que llevamos compartiendo con ustedes, pues no se puede ensalzar, no se puede rescatar nada en estricto sentido positivo. Es decir, el concepto del sofista tiene una connotación eminentemente negativa. ¿Y por qué no mencionar simplemente un ejemplo, el caso de Gorgias, en donde a partir de una de sus obras, La naturaleza del no ser, él a partir de su argumentación puede explicar y, subrayo, convencer que nada existe. A esos niveles se llega y la gente lo entiende. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente sea verdad. Pero hay algo que se puede rescatar y no hay algo mucho que se puede rescatar. Y es que precisamente a partir de los grandes sofistas, entiéndase, para mí el más grande sofista en la historia de la humanidad, Protágoras, o Gorgias, o Calicles, etc., todos ellos de alguna manera fueron presentados al futuro, a la eternidad, a la historia de la filosofía, a través de la óptica platónica aristotélica. Entonces, lo que conocemos de ellos no es una fuente directa, sino es una fuente intermedia. Ellos fueron intermediarios y a través de ellos los conocimos. Y como fueron sus enemigos, pues lo que podemos rescatar de ellos, pues simplemente es esta imagen en la cual... Las críticas. Es una crítica. Y entonces yo te digo, eres una sofista, entonces inmediatamente adquiere esto una connotación negativa. Sin embargo, no todo es negativo en ellos. Y bueno, lo que se les criticaba es que ellos cobraban, pero en defensa de los sofistas podemos decir que pues los filósofos, que después los van a criticar, sobre todo Platón y Aristóteles, eran de familias acomodadas, nunca tuvieron que trabajar. Al contrario, el filosofar, el tener una vida intelectual, era producto de esa vida disipada. Sin embargo, los sofistas es gente que viene buscando un trabajo digno y que, pues,
finalmente hoy diríamos que alguien que se dedica a la enseñanza, pues es normal que cobre. En aquella época se les criticó por cobrar, pero creo que este era uno de los motivos, ¿no? Y bueno, aquí también hay que decir que entre los sofistas y Sócrates, esta es la primera diferencia, porque estamos hablando de que son contemporáneos. Sócrates no cobra. Sócrates, no crean que era un noble, muy acomodado. Sin embargo, la verdad es que más bien Sócrates era un desobligado, ¿no? Que tenía una familia a la cual descuidaba, que él siempre estaba en harapos, desaliñado, descalzo. Dicen que era muy resistente al frío, también al alcohol. Él no se emborrachaba fácilmente, mientras que todos los demás caían rendidos. Él soportaba muy bien. Entonces, no necesitaba muchas cosas. Su vida era muy frugal, que ahí quien pagaba los platos rotos era la familia. Y siempre se criticaba a su, un dato curioso, ¿no? A su esposa Jantipa como la mujer más odiosa de Atenas. Sin embargo, tomemos en cuenta que no llevaba nada para mantener a la familia. Pero aquí el tema es Sócrates no cobra, mientras los sofistas sí cobran. ¿Cuál es la otra diferencia? Que tienen diferentes métodos. Para empezar, los sofistas estaban acostumbrados a enseñar y a predicar discursos largos, lo cual a Sócrates no le parece conveniente. ¿Por qué no? Pues porque no los puedes interrumpir y no les puedes hacer preguntas a la mitad del discurso, lo cual es inconveniente para él, porque ahorita Miguel Ángel nos va a explicar cuál era el método. Por otra parte también, ellos usaban muchas fuentes, citaban discursos de autoridad donde se citaba personajes antiguos, escritos antiguos, y decía Sócrates, es que no lo podemos comprobar y ya no está la persona para preguntarle. Entonces eso era inconveniente. Para él, el método más adecuado iba a ser la dialéctica, y en este caso, pues Miguel Ángel, tú nos puedes explicar qué era. Yo creo que podemos explicar la dialéctica y si me permites, dar un paso previo y luego entramos directamente a la dialéctica, que sería el método de Protágoras. Protágoras, el sofista más conocido, más famoso, más importante en la historia. Y él partía de un principio que es, bueno, son dos de hecho, el principio antilógico, que no tiene nada que ver con el principio de la contradicción, que explicaremos en módulos más adelante cuando hablemos de Aristóteles. Él habla del principio antilógico en el cual cualquier cosa, cualquier idea, cualquier elemento, cualquier materia, cualquier persona, cualquier cosa, cualquier ente en el universo es susceptible de ser adjetivizado o calificado por sus opuestos, frío, caliente. Ahorita en esta temperatura yo te puedo decir que yo me siento con mucho calor y a lo mejor Linda me va a decir, no, yo tengo frío. Ahí está ese elemento, entonces va a decir Protágoras, bueno, ahí está el elemento antilógico. Claro, estoy siendo muy simplista porque en pocos minutos es complejo explicarlo, sin embargo, Linda y yo podemos debatir y decir, no, Linda, tú estás mal, hace calor, y ella me va a decir, no es cierto, hace frío. Ahí está ese principio antilógico. Pero que cae en el subjetivismo también. Es el subjetivismo. Entonces aquí dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, que podemos resumirlo ahí. Ese es, digamos, por de alguna manera mencionar su método. Él dice, ahí en el hombre mismo está el origen de la res, de la cosa, de la realidad. A partir de esta realidad, la realidad no es un bloque de piedra al que voy a calificar, a acceder, a conocer, a medir, a pesar, sino que la realidad es algo que yo desde mi entorno, desde mi trinchera, desde mi ojo, voy a calificar de grande, pequeño, feo, bonito, etc. Eso digamos que es el caso de Protágoras. Cuando viene Platón, Sócrates, porque bueno, aquí hay una diferencia muy fina que más adelante platicaremos entre Sócrates y Platón, porque Sócrates finalmente no escribe es la óptica de Platón la que nos está hablando sobre Sócrates, y ahí hay algo del filtro platónico. Que aún en la actualidad todavía es muy difícil, y los historiadores y lingüistas y filósofos no se ponen de acuerdo hasta dónde llega Sócrates y dónde empieza Platón. Entonces aquí podemos ver que existe este concepto y viene la idea de que el método que nos presenta Sócrates es este método llamado mayéutica. La mayéutica, explicado en muy pocos segundos, podemos decir que es el arte de dar a luz. Cuando damos a luz, cuando llega una mujer, viene una comadrona. Y la comadrona no agarra a un niño de otra parte y se lo dice, mire señora, aquí está su hijo, sino que la comadrona hace labor de parto. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de un método, de un procedimiento, la comadrona es capaz de extraer el feto, en este caso ya no es el feto, sino el producto, el niño, ¿no?
y le dice a la mamá, mire señora, aquí está su hijo, ese es su hijo que salió de usted misma, de sus entrañas, de lo más profundo de usted. Del mismo modo, Sócrates considera que él va a ser un partero también, pero no va a ser un partero de niños, sino va a ser un partero de ideas. Y este proceso no va a ser va a ser un trabajo de parto, sí, pero no es un proceso de parto propiamente o literalmente dicho, sino que va a ser un proceso con preguntas. Por eso en Sócrates existe esta idea, esta forma de generar preguntas, y él nunca jamás va a dar respuestas, simplemente se va a postular, se va a postrar en una posición a través de la cual o desde la cual va a poder generar una serie de preguntas complejas. Porque la gente puede pensar, pues es que realmente lo complicado es dar las respuestas, lo fácil es las preguntas. Yo creo que no, y creo que ahí hay mucho que platicar después, en el sentido en el que lo más complejo en materia filosófica y en materia de creatividad, me atrevo a decir, es esta capacidad que uno tiene de hacer las preguntas correctas. Porque a partir de esas preguntas correctas, nosotros podemos asumir que la verdad la traemos dentro. Bueno, y el otro aspecto que iba dentro de este método socrático, que es la mayéutica, era la ironía, por lo cual también la sociedad ateniense va a terminar odiando a Sócrates, que por cierto, como les hacía cada pregunta, le llamaban el moscardón o la avispa de Atenas, ¿no? Porque siempre estaba picoteando al que se encontraba enfrente, la gente le oía cuando lo veía venir. ¿Por qué? Porque utilizaba la ironía, primero los ensalzaba y le decía, oye tú, no sé, gran Sófocles, tú que eres un sabio, explícame tal aspecto. Y entonces ya lo engrandecía. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la valentía? Y entonces los engrandecía y luego ya les hacía ver que en realidad no conocían el tema y pues caían en la ironía de también ver que estaban en la ignorancia, y Sócrates los exponía en esta ignorancia, pero también era un dialogar a través de preguntas y preguntas y preguntas, donde la mayoría de las veces nunca llegan a ninguna conclusión, ¿no? Sin embargo, el método de la mayéutica era intentar de ese interior, sin conocimientos externos, dar con un conocimiento. Y es que precisamente aquí está la gran diferencia entre el sofista común. Protágoras se cuece aparte, yo lo haría a un lado, porque es una forma Claro, distinta. tiene lo suyo, de alguna forma fue admirado también. Y también tiene un método finalmente, ¿no? Pero bueno, en el caso de los demás sofistas, el sofista común, su nombre sofista viene de Sofía, es decir, es aquel que tiene la capacidad de poseer la sabiduría, de ahí su nombre de sofista. El sofós. El sofós. Pero Sócrates en su carácter no de sofós. Sofós es aquel que posee la sabiduría y utiliza el sofisma, es decir, esa es su herramienta, la forma en la que se manifiesta, en la que manifiesta y comparte lo que sabe. Pero él ya sabe cosas, el sofós sabe cosas, es poseedor de algo. Sócrates no, Sócrates es humilde, él dice, no, yo no puedo saber nada. Yo no puedo ser un sofós, yo no puedo ser un sabio. Yo simplemente puedo acercarme a la Sofía, puedo ser un amigo de la Sofía, y esto elegantemente se le conoce como el filósofo, el que se acerca, el que es amigo únicamente, pero yo no puedo poseer la sabiduría, simplemente puedo acercarme, puedo tener un acercamiento, puedo ser un amigo de la sabiduría. Y esto hace que en el caso de los sofistas, la sabiduría sea un elemento, o la realidad sea un elemento tangible, estático, y en el caso de Sócrates, la sabiduría o el proceso propiamente de acercarse a la sabiduría, como su nombre lo dice, es un proceso dinámico. Si me permiten una analogía para que puedan llevarse ustedes esta idea, en el caso de los sofistas, la sabiduría es una cebolla y ahí está. Conoce la cebolla, punto. El caso de Sócrates, podemos decir que es un proceso en el cual Sócrates te va a estar haciendo preguntas y con esa pregunta dice, ¿esta es la cebolla correcta? Sí. Oye, ¿y qué pasaría si, etcétera? Entonces tú le quitas una capita a la cebolla y entonces la cebolla es diferente. Pruébala, sabe diferente. Oye, sí.
A ver, ¿y qué pasaría si y le vas a quitar otra capa? A ver, pruébala. Oye, si es más intenso, a ver, prueba, etcétera. Y es un proceso dinámico. Ahí estriba la idea en la cual para Sócrates el hombre es aquel que está en un proceso constante de conocimiento de uno mismo. Y bueno, hace un momento señalábamos que los sofistas caían en el relativismo moral y Sócrates lucha contra ese relativismo y él está buscando la verdad, está buscando valores universales. Él está buscando algo que cuando habla de la belleza no se refiere a la belleza para una sola persona, sino algo que sea bello para todos. Así busca la justicia, así busca la bondad y así busca, bueno, todas las preguntas que las está tratando de buscar universales. Pero regresando a este reconocimiento de que él no es un sabio, también debemos recordar esta anécdota que el oráculo de Delfos llegó a afirmar que Sócrates era la persona más sabia que existía en ese momento. Un amigo de Sócrates ve y consulta el oráculo y le dice que no hay nadie más sabio que Sócrates. Sócrates se sorprende mucho y entonces dice, ¿cómo es posible que yo sea el más sabio que existe? Va buscando entre los que son reconocidos en Atenas, los que se les reconoce por el conocimiento y los interroga y se da cuenta que no saben. El problema es que ellos sí creen que saben o creen que saben más de lo que saben y entonces dice, bueno, ok, no saben, pero no están conscientes de que no saben. Yo sí estoy consciente de mi ignorancia y de ahí la frase, yo solo sé que no sé nada, que muchos lo han criticado porque puede ser una falsa humildad. Sin embargo, este reconocimiento de que siempre se ignora, dice, yo al reconocer que ignoro, eso debe ser lo que me hace más sabio que los demás según el oráculo, ¿no? ¿Y dónde está entonces esa ruptura con el relativismo sofista? Bueno, aquí este es un tema muy interesante que, bueno, no vamos a profundizar, primero porque no hay tiempo, segundo porque no debemos. ¿Por qué? Cuando se habla de Platón, que finalmente es el alumno de Sócrates, él ya nos presenta, y esto lo vamos a escudriñar, a analizar con mucho detalle en una siguiente oportunidad, es el tema del mundo de las ideas. En los primeros diálogos de Platón no se maneja esta idea. Esta es una idea tardía de él mismo, lo cual a los historiadores de la filosofía les hace pensar que efectivamente en el Platón temprano no queda de manifiesto que el concepto elemental de las ideas como innatas y universales sean directamente idea de Platón, sino que es una idea directamente de Sócrates. Entonces, cuando Sócrates habla de estas ideas, podemos argumentar, podemos intuir que en Sócrates ya se habla de una conciencia, de la existencia de una idea como la justicia, como el bien, la bondad, etc. Y para poder acceder a ello, debes tener conocimiento. Y ahí está la base de Sócrates. La virtud es precisamente poseer ese conocimiento. Una mente virtuosa, un ente virtuoso, es aquel que va a poder ser feliz producto de eso, producto de la virtud. Pero para que tú seas virtuoso, debes tener siempre, ¿qué? Conocimiento. Pero saber, no es el conocimiento de la información de aquel letrado, sino si tú quieres ser virtuoso, tienes que saber qué es la virtud. De ahí que él buscara pues esta universalidad, ¿no? En el lenguaje para definir virtud. Y de hecho la virtud, cuando mencionas, no es el concepto, y ahí está el punto, es muy complejo esto, porque si bien, tomemos un caso, el bien. El bien yo puedo difícilmente definirlo, porque finalmente es un principio, pero si yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el bien para mí? Bueno, si yo conozco el bien, yo puedo definirlo y puedo entenderlo. Sin embargo, si fumo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que estoy tomando una decisión que atenta contra mi salud. Yo puedo saberlo racionalmente, sin embargo, no lo estoy metabolizando, no lo estoy somatizando, no lo estoy expresando en actos. Y ahí es en donde viene la virtud. Bueno, Sócrates, Platón le pone este diálogo, este discurso a Sócrates, un ejemplo donde dice que ¿quién es mejor? Un arquitecto que conoce todo sobre arquitectura y conoce su oficio, y otro que no lo conoce. Supongamos que el que no lo conoce le queda mal la casa. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, pero hay otro que sí tiene el conocimiento y hace la casa mal a propósito. Y entonces él dice, ¿cuál es mejor? Va a llegar
De hecho, esto es una paradoja, afirmar que es mejor aquel que lo hizo a propósito. Y esto nos puede dejar desconcertados, pero esto también lo va a trasladar. ¿Quién es mejor? ¿Aquel que actúa mal porque no conoce que está actuando mal, o aquel que sabe que eso es incorrecto, pero actúa mal? Y él va a decir, pues sigue siendo mejor aquel que está consciente que está actuando mal. Pero en último caso, la paradoja está en que no puede existir realmente esta situación, porque alguien que actúa mal es realmente porque es ignorante. Si realmente supiera que está actuando mal, no actuaría de esa manera, como el ejemplo que tú ponías. Tú dices, fumar me hace daño. Y nosotros nos hacemos de la vista gorda y seguimos fumando porque en el fondo algo nos dice que nos hace daño. Pero Sócrates lo que diría es que a la larga, cuando te percates de las consecuencias, te vas a dar cuenta que era un verdadero mal y entonces estabas ignorando realmente ese conocimiento. Y aquí viene una de las ideas más chocantes de Sócrates que en la actualidad pues, nos puede parecer incluso absurda, que es la idea de que el mal no existe. Es decir, no existen los hombres malos. Y bajo todo este planteamiento que nos acaba de hacer Linda, es un planteamiento en el cual los hombres malos no existen, simplemente existen los hombres ignorantes, haciendo del conocimiento precisamente la fuente de la felicidad, que a su vez es la fuente y fundamento de la virtud. Y yo creo que el último punto que vamos a tratar aquí es cómo relacionar la virtud con la felicidad. ¿Por qué? Porque el camino, finalmente la filosofía, también busca algo práctico. ¿Y qué mejor que esta idea de ser feliz? Y para Sócrates solamente se puede ser feliz siendo virtuoso. Por eso el conocimiento es tan importante y por eso la filosofía de alguna manera va a ser la fuente, no nada más de conocimiento, de liberación, sino de felicidad. Y fíjate que este es un concepto raro porque normalmente decimos yo tengo que estudiar, yo tengo que adquirir conocimiento, ser consciente, etc. No necesariamente lo ligamos con la idea de felicidad. La felicidad de alguna manera siempre está asociada con elementos placenteros, con el placer. Para Sócrates eso no es importante. Para Sócrates es trascender el mundo sensible, el mundo corpóreo, que simplemente lo deja en eso, en placer, pero él deja perfectamente claro que felicidad y placer no son lo mismo. De hecho, pueden ser hasta antónimos, ya que el placer, la felicidad está conectada directamente con este elemento de la virtud que tiene su cimiento elemental en el conocimiento. Por eso tan importante la idea de la filosofía, ¿no? Y esta virtud, él siempre, de hecho, fue muy congruente. Él siempre actuó en base a las leyes, a las normas. Pese a que no siempre a lo mejor sintió tanta simpatía por la democracia, cuando él sentía que había que apegarse a las leyes, pero también había que apegarse a la virtud. Y se dice que él tenía una voz interior, una conciencia que siempre le decía si debía hacer las cosas o no hacer las cosas, ¿no? Y en el caso de Sócrates, digamos, tratando de ponerle algún adjetivo, si era religioso o racional, pues lo más chocante también es que él era un racionalista religioso o un religioso racional. Y cuando hablamos de un religioso, pudiéramos pensar que estaba pensando en el dios Zeus o en la diosa Atenea o en la diosa Afrodita. Y no, el dios de Sócrates era un dios cósmico, en el sentido literal de la palabra o etimológico de la palabra, en donde se habla de un orden. Un dios todo abarcante. Todo abarcante, omnisapiente, omnipotente, innombrable, ¿no? Al que habría que entrar y encontrar ese orden para que en la medida en que yo pudiera ver la estructura del cosmos, la estructura del todo, yo, conócete a ti mismo, yo pueda saber en dónde encajo. Y esto era esa búsqueda perpetua porque desde nuestra finitud era complejo hacerlo, por eso la importancia de una comadrona del conocimiento, de ahí la importancia que tiene Sócrates en la historia de la filosofía y en nuestra historia misma. Y bueno, finalmente él fue obligado a beber la cicuta, fue condenado porque se le acusó de corromper a la juventud y de introducir nuevos dioses, de cuestionar los que existían y de introducir nuevos dioses, y esto tenía que ver con su propia ética. Sin embargo, él fue muy congruente en su muerte porque él pudo salvarse en este juicio que le van a hacer, que está descrito en la Apología de Sócrates, escrita por Platón. Él pudo librarse, y es más, sus amigos ya habían comprado al carcelero, pero él dice, no,
tengo que actuar de acuerdo a las normas y tengo que enfrentar mi muerte. ¿Qué más congruencia que eso? Tenía 70 años, también ya no era alguien que seguramente ya no deseaba ser desterrado y que él mismo provoca al jurado que termina condenándolo y finalmente este sabio muere bebiendo la cicuta. Sócrates, el padre, por mucho, de la filosofía. Hasta la próxima, logonautas.